regresé a casa con el informe médico de mi hija Lucía en la mano y el corazón encogido. Esperaba que Mario, al escuchar la terrible noticia, reaccionara como un padre. Que se mostrara preocupado y removiera cielo y tierra en busca de una solución. Pero en lugar de eso, se cruzó de brazos y me miró con frialdad. ¿Y cuánto costará?, preguntó sin rodeos. Le mostré la cifra en los documentos médicos y su reacción me dejó sin palabras. Se echó a reír, una carcajada seca y cruel. Estás loca si crees que voy a pagar por eso. Ya he gastado suficiente dinero en ustedes dos. Es tu hija. Grité, sintiendo como el miedo y la ira me ahogaban. No, Amanda. Es tu problema. Yo no quería una niña y desde luego no voy a tirar mi dinero en una causa perdida. Si sobrevive, bien. Si no, es el destino. Sus palabras me dejaron paralizada. Nunca en mi vida había sentido tanto desprecio por una persona como en ese instante. Eres un monstruo, susurré con lágrimas en los ojos. No, soy realista. Y hablando de realidades, quiero que te vayas de mi casa. Ahora mismo. Me quedé en shock. ¿Qué? Lo que oyes. No estamos casados, todo lo que hay aquí es mío. No quiero seguir manteniéndote. Agarra a la niña y lárgate. Ni siquiera sé a ciencia cierta si es mi hija, hasta que no lo demuestres con una prueba de paternidad ante un juez. Así que largo de aquí. No podía asimilar sus palabras, había renunciado a todo por estar con él, y ahora me quería dejar sin dinero, sin casa y con una hija enferma en brazos, a la que no reconocía como suya. A pesar de mi cólera contenida, intenté razonar con mi novio, le dije que al menos me diera unos meses para organizarme, pero fue inútil. Esa misma noche nos echó de casa con apenas una maleta y me vi deambulando por la calle con mi niña de 2 años en brazos y buscando desesperadamente un lugar donde refugiarnos. Me sentí la persona más sola y derrotada del mundo en aquel momento. Todo por confiar en el hombre equivocado. Pero lo que Mario no sabía, lo que no podía prever, era que el destino se cobraría su deuda. Y yo misma me encargaría de hacerlo pagar por todo el daño que nos había causado. Bienvenidos a Venganzas Contadas, mi nombre es Amanda y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de personas guerreras como yo, tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Crecí en un barrio muy pobre, en un pequeño apartamento donde cada moneda contaba y el lujo más grande era la comida caliente en la mesa. Desde muy joven tuve que buscarme la vida por mi cuenta. Dejé los estudios cuando apenas tenía 17 años y me marché de casa sin mirar atrás. Me fui a la otra punta del país, a una ciudad grande donde empecé a trabajar de camarera en una cafetería del centro. No era el trabajo de mis sueños, pero me permitía pagar las facturas y mi independencia. Fue en esa cafetería donde conocí a Mario. Era un cliente habitual, de esos que entran con un aire de superioridad, impecablemente vestido con su traje y corbata. Trabajaba en un banco y ganaba un buen sueldo, eso lo dejaba claro con cada propina exagerada que dejaba sobre la mesa. Al principio no le presté demasiada atención. Estaba acostumbrada a los hombres que intentaban flirtear conmigo, pero Mario fue persistente. Me hablaba con galantería, me preguntaba por mi día, hacía que me sintiera especial. Hasta que un día, después de semanas de coqueteo, me invitó a salir. Salimos a cenar a un restaurante elegante, de esos en los que yo jamás habría podido permitirme entrar. Mario me trató como una princesa. Me hacía sentir única, como si de verdad le importara lo que tenía que decir. Poco a poco me fui enamorando de él. Se convirtió en mi refugio, en mi escape de una vida de sacrificios. Me prometió un futuro sin preocupaciones, sin tener que matarme trabajando por un salario miserable. Después de unos meses de relación, Mario me propuso algo que cambiaría mi vida para siempre. Me pidió que dejara mi trabajo y me fuera a vivir con él. Tenía una casa enorme, con todas las comodidades que nunca tuve. No tienes que seguir partiéndote la espalda en esa cafetería, me dijo con una sonrisa encantadora. Déjame cuidarte. Dudé al principio.
Siempre había sido independiente y me aterraba la idea de depender de alguien. Pero él insistió tanto, me convenció con sus palabras y promesas, y finalmente acepté. Los primeros meses fueron perfectos. No tenía que preocuparme por nada. Desayunábamos juntos antes de que él se fuera a trabajar, y yo pasaba mis días disfrutando de una vida tranquila. Nunca había tenido tanto tiempo para mí misma. Me sentía una mujer afortunada, amada, protegida. Entonces, un día, todo cambió. Me hice una prueba de embarazo porque tenía un retraso. Cuando vi el resultado positivo, mi corazón se aceleró. No sabía cómo reaccionaría Mario, pero cuando se lo dije, se echó a llorar de emoción. Me abrazó con fuerza y me dijo que era lo mejor que podía haberle pasado. Siempre quise ser padre, me confesó. Me sentí feliz, aliviada de que compartiera mi entusiasmo. Durante semanas habló de cómo enseñaría a nuestro hijo a jugar al fútbol, de cómo lo llevaría a pescar y le enseñaría a defenderse en la vida. Mario quería un varón, eso estaba claro. El día que nos dijeron que era una niña, su rostro se tensó. No reaccionó como lo había imaginado. No hubo lágrimas de alegría ni palabras de emoción. Solo un murmullo seco, bueno, la próxima será un niño. Lo dijo con una sonrisa forzada, pero en sus ojos vi algo distinto. Decepción. Desde aquel día, algo empezó a cambiar. Mario ya no hablaba tanto del bebé. Si alguien le preguntaba por el embarazo, respondía con indiferencia. Pasaba más tiempo fuera de casa, alegando reuniones, cenas de trabajo, cualquier excusa para evitar estar cerca. Yo intentaba convencerme de que era solo estrés, que con el tiempo volvería a ser el mismo. Pero la verdad era que Mario ya no me miraba de la misma manera. Y aunque me doliera, aún no sabía lo que realmente me esperaba. Los meses pasaron, y con cada día que transcurría, la actitud de Mario se volvía más fría y distante. Aquella emoción desbordante que mostró al enterarse de mi embarazo se fue desvaneciendo poco a poco, como si al confirmarse que el bebé que esperábamos era una niña, su entusiasmo hubiera muerto en el acto. Al principio intenté no darle importancia, me repetía que solo estaba desilusionado porque él había soñado con un varón. Pensé que con el tiempo aceptaría a nuestra hija y la amaría tanto como yo. Pero estaba equivocada. Mario empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Decía que tenía reuniones hasta tarde, que debía hacer horas extras en el banco, que tenía compromisos ineludibles. Su perfume impregnaba la ropa con fragancias que no reconocía, y cada vez que le preguntaba algo, se limitaba a responder con monosílabos o un resoplido de fastidio. Yo intentaba no pensar mal, me aferraba a la idea de que estaba estresado por el trabajo y que todo mejoraría cuando nuestra hija naciera. El día del parto llegó en medio de una madrugada lluviosa. Rompí aguas y sentí que la vida dentro de mí se preparaba para llegar al mundo. Con prisas, llamé a Mario, pero no contestó. Marqué una y otra vez, y nada. Terminé yendo sola al hospital en un taxi, retorciéndome de dolor y con un nudo en la garganta. No podía creer que me estuviera dejando sola en el momento más importante de nuestra vida. Lucía nació después de un parto difícil. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, sentí que todo el sufrimiento, toda la angustia, se desvanecía. Era perfecta. Pequeña, frágil, con unos ojitos brillantes que apenas podían abrirse. Lloré de felicidad mientras la besaba, prometiéndole en susurros que siempre la protegería. Mario llegó al hospital 12 horas después. No traía flores, ni una sonrisa, solo una expresión de aburrimiento y un desinterés que me heló la sangre. «Ya ha nacido, ¿no?», dijo, mirando a Lucía con una mueca. No la tomó en brazos. No preguntó por mi estado. Solo esperó en la habitación durante unos minutos y luego se marchó sin despedirse. Fue en ese momento cuando comprendí que algo dentro de él se había roto para siempre. Los meses siguientes fueron una batalla silenciosa. Yo vivía para Lucía, para su risa, sus primeros balbuceos, su calor entre mis brazos. Mario, en cambio, se volvía un extraño en nuestra casa. Apenas interactuaba con nosotras y cuando lo hacía, era con impaciencia y desprecio. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Me reclamaba por todo, por gastar demasiado en pañales,
por el desorden en la casa, por el tiempo que le dedicaba a nuestra hija en lugar de atenderlo a él. Si hubieras tenido un niño, todo sería distinto, me soltó una noche, con un tono seco, sin emoción. Sus palabras fueron un puñal. Su obsesión por tener un varón se había convertido en un resentimiento constante hacia Lucía, y por ende, hacia mí. Pasaron 2 años. Lucía creció fuerte y risueña, ajena a la frialdad de su padre. Pero entonces, la pesadilla comenzó. Una noche, mientras le cantaba una nana para dormir, noté que su piel estaba anormalmente pálida y su respiración más acelerada de lo habitual. La toqué y ardía en fiebre. Su cuerpecito temblaba, sus labios estaban secos. No lo dudé y la llevé de urgencia al hospital. Tras varias pruebas, los médicos me dieron el diagnóstico: Lucía tenía una enfermedad rara y agresiva, y su única esperanza era un tratamiento muy costoso que el seguro médico de Mario no cubría. Si queríamos salvarla, tendríamos que pagarlo de nuestro propio bolsillo o buscar el dinero de donde hiciera falta. Regresé a casa esa noche con el informe en la mano y el corazón encogido. Esperaba que Mario, al escuchar la noticia, reaccionara como un padre. Que se mostrara preocupado, que buscara una solución. Pero en lugar de eso, se cruzó de brazos y me miró con frialdad. ¿Y cuánto costará?, preguntó sin rodeos. Le mostré la cifra en los documentos médicos y su reacción me dejó sin palabras. Se echó a reír, una carcajada seca y cruel. Estás loca si crees que voy a pagar por eso. Ya he gastado suficiente dinero en ustedes dos. Es tu hija. Grité, sintiendo como el miedo y la ira me ahogaban. No, Amanda. Es tu problema. Yo no quería una niña y desde luego no voy a tirar mi dinero en una causa perdida. Si sobrevive, bien. Si no, es el destino. Sus palabras me dejaron paralizada. Nunca en mi vida había sentido tanto desprecio por una persona como en ese instante. Eres un monstruo, susurré con lágrimas en los ojos. No, soy realista. Y hablando de realidades, quiero que te vayas de mi casa. Ahora mismo. Me quedé en shock. ¿Qué? Lo que oyes. No estamos casados, todo lo que hay aquí es mío. No quiero seguir manteniéndote. Agarra a la niña y lárgate. Ni siquiera sé a ciencia cierta si es mi hija, hasta que no lo demuestres con una prueba de paternidad ante un juez. Así que largo de aquí. No podía asimilar sus palabras, había renunciado a todo por estar con él, y ahora me quería dejar sin dinero, sin casa y con una hija enferma en brazos, a la que no reconocía como suya. A pesar de mi cólera contenida, intenté razonar con mi novio, le dije que al menos me diera unos meses para organizarme, pero fue inútil. Esa misma noche nos echó de casa con apenas una maleta y me vi deambulando por la calle con mi niña de 2 años en brazos y buscando desesperadamente un lugar donde refugiarnos. Me sentí la persona más sola y derrotada del mundo en aquel momento. Todo por confiar en el hombre equivocado. Pero lo que Mario no sabía, lo que no podía prever, era que el destino se cobraría su deuda. Y yo misma me encargaría de hacerlo pagar por todo el daño que nos había causado. Cuando toqué fondo, me prometí a mí misma que no me quedaría allí. No podía permitirme la desesperanza cuando la vida de Lucía dependía de mi fortaleza. Estaba sola en la ciudad, mi familia vivía en la otra punta del país, aunque nunca fueron un gran apoyo ya que tenían sus propios problemas que darían para varios capítulos completos de venganzas contadas. Una vida difícil, por eso decidí marcharme siendo muy joven. No podían ayudarme económicamente y tampoco fueron nunca un gran apoyo moral, así que no teníamos muchas opciones. Sin saber bien qué esperar, llamé a Teresa, una antigua compañera de trabajo en el café, con la que había forjado una gran amistad hasta que perdimos el contacto cuando me mudé con Mario y dejé de trabajar. Su voz fue un bálsamo en medio del caos. Sin dudarlo, me dijo que fuera a su casa. Esa noche dormimos juntas, mi hija y yo, en un colchón en el suelo de su pequeño apartamento. No era un palacio, pero al menos tenía un techo. Teresa me prestó algo de dinero para los primeros gastos y, lo más importante, tuvo una idea que cambiaría nuestras vidas. Vamos a contar tu historia, Amanda.
La gente necesita saber lo que pasó. Si logramos que se haga viral, puede que consigamos ayuda para Lucía. No tenía nada que perder. Ella tenía algo de experiencia creando contenido en las redes sociales, así que me grabó un video con su teléfono. En él, conté entre lágrimas por lo que estaba pasando. Hablé del diagnóstico de Lucía y el dinero que necesitábamos, de la indiferencia de su padre y de cómo nos echó a la calle sin nada en el peor momento. A mitad del relato, las emociones me sobrepasaron y rompí a llorar. Teresa no cortó la grabación. Déjalo así, me dijo. Que la gente vea la verdad. Subió el video a todas las redes sociales con un enlace a una campaña de donaciones. Lo que pasó después fue un auténtico milagro. En cuestión de horas, el video se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Comentarios de apoyo llegaron de todas partes. El dinero empezó a llegar. A las pocas semanas habíamos recaudado no solo lo suficiente para el tratamiento de Lucía, sino muchísimo más. Teresa y yo lloramos abrazadas. Lo logramos, me dijo. Los días en el hospital fueron largos y agotadores. Cada minuto era una batalla contra la incertidumbre, cada noche un suplicio de insomnio y miedo. Pero poco a poco, con el tratamiento adecuado y los cuidados médicos, Lucía comenzó a mejorar. Al principio fueron pequeños cambios, su respiración se volvió más estable, su piel recuperó algo de color, y sus ojos, antes apagados, volvieron a brillar. Recuerdo el día en que logró sentarse por sí sola después de semanas postrada en la cama. Fue un momento sencillo, pero para mí, fue un milagro. Me lancé a abrazarla, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras ella reía con esa inocencia que solo los niños tienen. Mami, lo logré. Me dijo con una vocecita emocionada, mientras sus deditos se aferraban a mi blusa. Sí, mi amor, lo lograste, susurré, besando su cabecita con una gratitud infinita. El apoyo de la gente seguía llegando. Las donaciones permitieron que Lucía tuviera la mejor atención posible, y los mensajes de aliento me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Teresa y yo actualizábamos a los donantes con videos y fotos de cada pequeño avance. Cuando Lucía por fin pudo ponerse de pie y caminar con ayuda de los médicos, la gente en Internet celebró con nosotros. Me enviaban mensajes diciendo que se sentían parte de nuestra historia, que habían llorado con nosotras y que estaban felices de vernos salir adelante. Finalmente, después de meses de lucha, los médicos nos dieron la mejor noticia de nuestras vidas: Lucía estaba fuera de peligro. Cuando salimos del hospital, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones por primera vez en mucho tiempo. Llevé a Lucía en brazos hasta la puerta, donde Teresa nos esperaba con un ramo de flores y lágrimas en los ojos. Nos abrazamos las tres, sintiendo el peso del sufrimiento dejar nuestros cuerpos. Bienvenidas a casa, nos dijo Teresa, con la voz quebrada. Con el dinero extra de las donaciones, pude alquilar un pequeño apartamento en una zona modesta pero segura. Era sencillo, pero era nuestro. Decoré la habitación de Lucía con colores cálidos, llenándola de juguetes y cuentos para que nunca más sintiera miedo. Mi prioridad era ella, pero también sabía que necesitaba volver a encontrarme a mí misma. Gracias a algunos contactos, conseguí un trabajo estable en una cafetería, volviendo a mis raíces. Me reconfortaba volver a servir café, a hablar con los clientes, a sentirme parte del mundo nuevamente. Cada mañana, me despertaba con la risa de Lucía llenando el apartamento. La llevaba al parque, la veía correr, jugar y recuperar la infancia que estuvo a punto de perder. La escuchaba contarme sus pequeñas historias, sus sueños, sus ocurrencias, y en cada palabra suya sentía la confirmación de que todo había valido la pena. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sonreír sin miedo. Volví a dormir sin pesadillas. Y, lo más importante, volví a sentir que el futuro podía ser brillante. Un día mientras trabajaba en la cafetería vi entrar a alguien conocido. Era un compañero de trabajo de Mario. Hacía más de un año que no sabía nada de él. Al principio pensé que no me reconocería o se haría el loco, pero enseguida me vio, se levantó y me dio 2 besos. Sin siquiera preguntarle me dijo que me apoyaba y me empezó a hablar de Mario, que por lo visto había pasado por un infierno. Me contó que cuando la historia comenzó a hacerse viral,
intentó ignorarla. Creyó que, como tantas otras polémicas de Internet, la gente se olvidaría de él en cuestión de días. Pero no fue así. Su nombre apareció en todos lados, pero no como el exitoso banquero que tanto le gustaba aparentar. No. Ahora era el padre que abandonó a su hija enferma. Las redes sociales se llenaron de comentarios de odio y le escribían mensajes privados de amenaza. Cada día amanecía con decenas de memes en su contra, imágenes suyas con frases sacadas de mi video, burlas crueles y montajes en los que lo ridiculizaban. Incluso crearon un hashtag con su nombre, exponiéndolo a nivel nacional. En su trabajo, al principio intentaron ignorar el escándalo, pero los clientes comenzaron a quejarse. Algunos enviaban correos a la dirección del banco diciendo que no querían hacer negocios con una empresa que empleaba a alguien tan despreciable. Otros directamente dejaron de hacer transacciones con ellos. Una mañana, al llegar a la oficina, Mario encontró la fachada del banco vandalizada con pintadas que decían, Mario sinvergüenza, paga por tu hija, y, monstruo sin alma. El director del banco lo llamó a su oficina. No podemos permitirnos esta mala prensa, Mario, le dijo con frialdad, empujando una carpeta con documentos hacia él. Estamos en crisis, y no podemos darnos el lujo de tener a alguien con tu imagen en la empresa. Mario intentó protestar, alegando que su vida privada no tenía nada que ver con su desempeño en el banco. Pero fue inútil. El despido era definitivo. Sin ingresos, sin apoyo y con su reputación destrozada, su vida comenzó a desmoronarse. Al principio, intentó mantenerse a flote con sus ahorros, pero pronto se dio cuenta de que sin un empleo estable y con su nombre arruinado, nadie quería contratarlo. Cada vez que intentaba conseguir trabajo en otra entidad financiera, lo rechazaban al instante por su mala fama. Su historial estaba manchado. El departamento de lujo que tanto presumía no tardó en serle arrebatado. Sin dinero para pagar la hipoteca, el banco lo embargó y lo echaron sin contemplaciones. Intentó buscar ayuda en sus amigos, en los mismos que solían rodearlo en sus tiempos de éxito. Pero nadie quiso tenderle la mano. Uno a uno le dieron la espalda, temerosos de que su mala reputación lo salpicara. Pronto, Mario pasó de los hoteles baratos a dormir en hostales de mala muerte y, finalmente, a vagar por las calles, sobreviviendo con lo poco que tenía. Las palabras de aquel hombre me impactaron. Mi novio había recibido un castigo muy cruel por sus actos, incluso sentía algo de pena por él, pero no quise darle más vueltas. Mario se había convertido en un fantasma de nuestro pasado y yo estaba enfocada en nuestro futuro. Ya no pensaba en él, ya no me dolía su traición. Los meses pasaron y no volví a darle más vueltas al asunto, hasta que, una noche, alguien llamó a mi puerta a unas horas que no eran habituales. Cuando abrí, casi no lo reconocí. Su traje impecable había sido reemplazado por harapos sucios. Su rostro, antes arrogante, estaba demacrado. Se veía como un hombre roto. Amanda, susurró con la voz temblorosa. ¿Qué quieres, Mario? ¿Cómo has encontrado mi casa?, le pregunté con frialdad. Necesito ayuda, Amanda, dijo, evitando mi mirada. Me equivoqué. Lo sé. Me arrepiento tanto de todo. Perdí mi trabajo, mi casa, no tengo ni dónde caerme muerto. Me crucé de brazos. ¿Y qué esperas de mí? ¿Qué te dé la bienvenida con los brazos abiertos? Mario tragó saliva. Me han diagnosticado un tumor. ¿No tengo seguro médico ni dinero para el tratamiento? Por favor, Amanda. Ayúdame. Y entonces rompió a llorar como un niño pequeño y cayó de rodillas, suplicando. Respiré hondo. Este era el hombre que nos abandonó sin pensarlo 2 veces. El mismo que me dejó en la calle con su hija enferma. El que me humilló, el que me acusó de mentir sobre su paternidad. Me ardía la rabia en la garganta. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Mario? Que no me sorprende que hayas venido. Porque siempre has sido un cobarde. No fuiste lo suficientemente hombre para cuidar de tu hija, pero ahora vienes a llorarme porque estás enfermo y solo. Mario agachó la cabeza. Por favor. Tú me abandonaste sin pensarlo. Me dejaste sin nada.
¿Sabes lo que es ver a tu hija aferrarse a la vida mientras el hombre que debería protegerla decide que no vale la pena gastar dinero en ella? ¿Sabes lo que se siente que la echen de un hospital porque no puedes pagar? Mario sollozó. No me conmovió. No todavía. Pero yo no soy como tú, continué. Yo no dejo a la gente morir. No voy a condenarte como tú lo hiciste con Lucía. Su rostro se iluminó con esperanza. Voy a ayudar a pagar tu tratamiento, dije. Pero con una condición. Lo que sea, que exclamó. Después de que recibas la ayuda, desaparecerás de nuestras vidas para siempre. No volverás a buscarme ni a Lucía. Para ella, su padre está muerto. Y así seguirá siendo. Mario asintió frenéticamente. Lo haré. Lo prometo. Bien, respondí. Ahora vete. No quiero verte nunca más. Mario se levantó con dificultad y se alejó, su silueta perdiéndose en la oscuridad de la noche. Cerré la puerta y miré a Lucía, que dormía tranquila en su cama. En ese momento entendí que el karma existe. Y que la justicia llega, de una forma u otra. Yo no necesitaba vengarme de Mario. La vida ya lo había hecho por mí.